es muy particular. Entonces, personas aumentan su CO2 y no concilian bien el sueño. No concilian bien el sueño. Y este ya es la respiración del biotón. Este es problema vulvar y este es problema de la corteza cerebral. En ACV se ve esto. Pacientes que tienen accidente cerebrovascular. La respiración, eso lo van a ver en fisiopatología. Ventilación, perfusión, BQ. Ya les dije que el BQ era 0,8, ya saben por qué, ¿no es cierto? Ventilación alveolar 4, débito cardíaco 5, 4 entre 5, 0,8. O si quieren ustedes pueden hacer cositas respiratorias, igual 4 volúmenes de CO2 por 5 volúmenes de oxígeno, también les va a dar cositas respiratorias 0,8. ¿Dónde viene el problema acá? En posición bípedo sentado, nuestros pulmones se disponen así: base, ápice, y se establecen 3 segmentos: 1, 2 y 3. El error, ¿dónde está? En que este parámetro, esta proporción de BQ es 3,4 y se establece mal de que es más ventilado el ápice que perfundido. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Veamos los valores. 0,24 es menor que 0,8. Entonces, ¿dónde está más ventilado los pulmones? En la base. Si comparo 0,07 con 1, ¿dónde está más perfundido? La base. Entonces, conclusión, la base más perfundida, bien más ventilada. Lo que es diferente es que en el ápice es más oxigenada. Esa es otra cosa. Pero en promedio, si ustedes sacan BQ 0,6, 3,4, el promedio es 0,8. ¿Listo? Es 0,8. ¿Qué significa 0,8? Que los pulmones humanos tienen menos 20% de ventilación que de perfusión. Lo óptimo que sería que ventilación tenga 1 y que la perfusión sea 1 y que BQ sea 1. Eso es lo óptimo. Pero no es así, porque tenemos un promedio de 0,8. Lo que sí existe es que es más oxigenado el ápice. Si ustedes ven una placa radiográfica y quieren ver tuberculosis, ¿dónde creen que el bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, se ubique? ¿En la base o en el ápice? ¿Dónde más oxígeno? En el ápice. Entonces me voy de frente a ver en el ápice. Simple. Ahora, ¿y por qué es más perfundido la base? Acuérdense ustedes de que es un efecto de la gravedad. La sangre pesa más que el aire. El aire va a estar más arriba del ápice, más oxigenado. Pero por el efecto de la gravedad había un factor de 0,77. ¿Se acuerdan que toda arteria por debajo del corazón era positivo al factor 0,77 por la distancia de la arteria? Y toda arteria por encima era un factor negativo. Entonces siempre la base va a ser más perfundida que ventilada. ¿Bien? Y también va a ser más ventilada la base que perfundida. La diferencia está en la oxigenación. La oxigenación es más en el ápice que en la base. ¿Para dónde duermes tú? ¿Para el lado derecho o el lado izquierdo? Si estás echado de cúbito súbito, ¿te vas al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Qué es lo mejor para la ventilación? Izquierdo. Afecta tu función cardiovascular. Es al lado derecho. Y cuando estés al lado derecho, tu ápice va a estar hacia arriba y tu base va a estar hacia abajo. ¿Me dejo entender? Entonces, fisiológicamente, es mejor dormir hacia el lado derecho. Alteraciones en BQ. Si yo, por ejemplo, lo ideal es esto: 1 a 1, 1 de ventilación, 1 de perfusión. Eso es lo ideal. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tengo un shunt? Acá tengo atelectasia, acá tengo moco. Tengo atelectasia. Y no pasa el aire, no pasa el aire. Vean esto: 40, 40, 45, 45. Entonces, ¿qué pasa? Ventilación, perfusión. Ventilación, 0. Perfusión, 1. Todo número dividido entre un valor de 0
¿Cuánto me va a dar? 0. ¿Ya? 0 es acá. Y se iguala, por hematosis se iguala la O2 y el CO2. Pero nos vamos al otro extremo. Aquí ya no tengo un SHUM, lo que yo tengo es una tromboembolia pulmonar, un TEC, que es lo común en el hospital. Eso mueren los viejitos. Los viejitos ustedes les van a pedir siempre cuando van al hospital y van a estar internos, haz un dímero D, dice, ordena un dímero D. Y se acuerdan ustedes en la fibrinolisis, por acción de la plasmina, tendría que degradarse el trombo y había unos fragmentos derivados de la fibrina, ¿se acuerdan? El XY y el DE, ¿se acuerdan o no? Eran fragmentitos. Entonces, para saber y conocer si el paciente tiene tromboembolia, tengo que hacer los dímeros D. ¿Y de dónde vienen los dímeros D? Del trombo. ¿Ya? Del trombo. Y esto es común. Miren, tengo acá un TEC. Aquí tengo BQ. Mi ventilación va a ser 1, mi perfusión 0. Y vean esto, lo más importante, miren. Tengo PO2 en el alveolo, como el PO2 que tengo afuera, en el ambiente. 150, 150. ¿Y qué pasa con mi CO2? Afuera es 0,3, acá va a ser también 0,3 o 0. Entonces, un número que nosotros dividamos entre 0, ¿cuánto nos va a dar? Error. ¿Nos da cuánto? Infinito. ¿Ya? Infinito. ¿Se entiende o no se entiende? Lo óptimo, ¿cuál es? Ventilación 1, perfusión 1. Existe en promedio 0,8. Y eso significa que tenemos 20% menos de ventilación. Si hay obstrucción en el conducto alveolar, quiere decir que mi ventilación va a ser 0. Y se iguala con lo de la perfusión. En cambio acá estoy obstruyendo el paso de sangre. ¿Qué va a pasar? Se va a igualar a las presiones del aire o atmosféricos. Existe, por eso no había en su presentación, el ECMO. El ECMO ya tiene su antigüedad, más o menos son como unos 15 años. En Arequipa no tenemos, pero en Lima sí. Ni en Salud tienen, no tienen clínicas privadas. ¿Y qué es el ECMO? Viene a ser oxigenación por membrana extracorpórea, eso se llama así, solo que es caro, pero da solución a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria o ambos. Entonces, este es nuestro paciente, ¿no? Se coloca un catéter, se extrae sangre venosa, hay una bomba, esa bomba es con heparina, ¿no? Que va a bombear la sangre, y lo lleva ¿a dónde? Hacia una estructura que denomina membrana, y esa membrana es el polimetilpenteno, ¿no? En donde va a oxigenar, ¿ya? La sangre desoxigenada y se elimina el CO2, y regresa a través de otro catéter, puede ser la vena o arteria, al paciente. Aquí está simple, lógico, es una maquinaria y es caro mantener un paciente en ECMO. Pero vean ustedes qué importante es que en forma extracorpórea se puede oxigenar la sangre. No sé si les hablé algo en hemato, les hablé sobre sangre artificial o no. Actualmente están investigando y han producido una sangre artificial. En vez de sangre, un compuesto que nos lleva oxígeno. Y la función de la sangre primaria, ¿cuál es? Oxigenar. Pues, pero aquí no es sangre artificial. Lo que estamos es hacer la propia sangre, la vamos a derivar. ¿A dónde? A una oxigenación que regrese a nuestro cuerpo. Solo que es caro. ¿Ya? Así yo les digo, en Arequipa no hay, ni en Salud lo tienen, pero en Lima sí hay. Control de la ventilación, tenemos el cortical, cuando nos dice hiperventilar es el cortical. Entonces voluntariamente yo ventilo. Entonces, ¿cómo yo ventilo? Porque todo mi cuerpo lo tengo representado en la corteza cerebral. ¿Se acuerdan del homúnculo somatosensorial? El motor es prerolándico y el sensorial es post-rolándico. Todo nuestro cuerpito está en nuestro cerebro.
Entonces, cuando uno levanta la mano, está ordenando. Y si homúnculo somatocerebral, levanta la mano, baja la mano. Igual, nosotros voluntariamente podemos controlar la ventilación, pero hay momentos en los cuales no controlamos. Cuando uno deglute, cuando uno duerme, no controla. Cuando hablan, hay muchos que controlan, por ejemplo, el diafragma. ¿Para qué? Para que haya una voz más grave o menos grave. Por ejemplo, los tenores manejan el diafragma. Por ejemplo, yo manejo mi diafragma, por eso la voz ahora está media grave, media loca, porque estoy medio resfriado. Por el temblor ha habido un cambio climático. No sé si les ha afectado a ustedes, pero a mí me ha afectado. Pero bueno, pero hay personas que no controlan cuando hablan, no vocalizan, entonces como que se contamina la voz y no llaman la atención. Había un profesor que no les enseñaba a ustedes, doctor Benjamín Paz Aliaga, pero tienen referencia de él. Él, por ejemplo, manejaba bien su voz, llamaba la atención. Y si ustedes comparaban, por ejemplo, con la doctora Jacinta Hasawi, ella no manejaba nada. O mi amigo Calderón, por ejemplo, de anatomía, tampoco él no maneja la voz. ¿Ves? Entonces, no todos manejan el diafragma. Quienes manejan el diafragma, ¿quiénes son? Los cantantes, ellos sí. ¿Ya? Al hablar, manejan contrayendo el diafragma y hace como una caja de resonancia. ¿Bien? Bueno, y subcortical, quiere decir la corteza, es involuntario, automático, que tenemos en el puente Barolio, tenemos un área neumotáxica. ¿Qué hace la neumotáxica? Lo que hace es acortar la inspiración. Si yo corto la inspiración, ¿qué tengo? Taquipnea, aumento de la ventilación. En cambio, la unéustica, se pensaba que en humanos no había. Y yo les he descubierto a ustedes ese día que hemos hiperventilado, les he provocado auneusis. ¿Y cómo me dan cuenta que tenía auneusis? Porque abrían la boca. Sueño. Varios han hecho eso, los que han hecho bien, y han sentido cuando abrían la boca, le faltaba aire, ¿no? Y en ese momento era una auneusis, que si se paraba, se desmayaban. ¿Ya? Se desmayaban. Bien. Entonces, miren, esta área aunéstica se pensaba que era para animales hibernantes, ¿no? Entonces, ¿saben qué es un animal hibernante, no es cierto o no? ¿Qué es un animal hibernante? Por ejemplo, los osos, ¿hibernan o no hibernan? Sí, cuando hay mucho frío, no hay alimento, ¿qué hacen? Bajan su temperatura, bajan su metabolismo, bajan su función cardiovascular y respiratoria, baja. Ese es hibernante. Pero nosotros no hibernamos, pero sí tenemos la auneusia, que nos provoca auneusis. ¿Qué hace? Alarga la inspiración, disminuyendo la frecuencia respiratoria. Esa pregunta del examen. Que no sepa eso, pues es una locura. Tienen que saberlo, obligatorio. Y el centro respiratorio vulvar se encuentra en el bulbo raquídeo, acá. Bulbo raquídeo. Veamos acá. ¿De qué dependemos nosotros? De un marcapaso respiratorio. Ese marcapaso respiratorio se encuentra entre el ambiguo y el retroambiguo. Acá está. En la región ventral del centro respiratorio vulvar. Este es el tracto solitario, el dorsal. Netamente inspiratorio. Netamente inspiratorio. Entonces, ¿quién descarga aquí? El aunéustico descarga aquí y el neumotáxico también descarga aquí, los controla. El aunéustico prolonga la inspiración y el otro lo acorta. ¿Ya? Y aquí tengo que esta área es expiratoria y esta área es inspiratoria, y acá tengo mi marcapaso que se llama el pre-Boxinger. Hay una patología que se llama la maldición de Ondina. Lo tienen los libros así. Maldición de Ondina. Entonces cuenta un cuento germánico en que el esclavo enamora con el hijo del rey, y el rey no lo quiere matar si no le da un castigo, le suprime la respiración automática. Todo humano tiene que dormir, ¿o no? Va a llegar un momento en que uno duerme. Y cuando duerme, ¿de quién dependo? ¿De la automática o de la voluntaria? De la automática. Cuando ustedes duermen, ¿pueden controlar la respiración? Salvo que estén noche de boda, están despiertos, ¿no? Es otra cosa eso, ¿no? Ya van a llegar, ¿no? Media hora ya van a tener su noche de bodas. Entonces, uno de los grandes problemas
de los neonatos, ¿cuál es? El distrés respiratorio, la maldición de Ondina. ¿Ya? No tienen desarrollado este centro de Pre-Boxinger. ¿Cuál es el mediador? Sustancia P. ¿Ya? Es el neurotransmisor, sustancia P. Ahora, ¿cómo nosotros regulamos esto? A través de quimioreceptores periféricos, el del carotídeo y el aórtico, y los centrales acá, Michel/Keloschke, y unos mecanorreceptores que los tengo en tráquea, en laringe, en bronquios, en músculos, en articulaciones, etcétera, que me responden. Imagínense que yo les haga, antes de esto en prácticas, que hagan un movimiento de la mano así. ¿Aumenta la respiración o no aumenta la respiración? Sí, porque estoy estimulando a mecanorreceptores que se encuentran ¿dónde? En la cápsula articular y en los músculos. ¿En qué parte de los músculos? En el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Bien? ¿Cuál es el mecanismo, por ejemplo, de los centrales? No son permeables a los protones. ¿Bien? Acá está, este es el bulbo y acá tengo Michel/Keloschke. Ahí están los nombres. Entonces, no es permeable, no pasa la barrera hematoencefálica, los protones. ¿Quién pasa? El CO2, que es un gas. Y ese CO2 entra a la reacción de la vida. ¿Cuál es la reacción de la vida? CO2 hidrate que me da ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desprotona y nos da bicarbonato. Estos protones estimulan las motoneuronas, inervan al nervio frénico y se produce aumento de la ventilación. ¿Bien? Este es el más importante, el central. El periférico responde, pero responde tardío, cuando es menos de 70. En cambio, este ya cuando es 99 ya respondió y responde al CO2. En cambio, a menos 70 recién responde este. Hipoxemia. Se cierran los canales de potasio. Ahí están justo tus pulmones de potasio. ¡Tum! Se cierran. ¿Se acuerdan cuando liberaba insulina? ¿Se acuerdan o no? Se cierra potasio, se despolariza porque se queda atrapado en el potasio, ingresa el calcio, activa el SMARE, ¿qué libera? Dopamina. ¿Y la dopamina qué estimula? La ventilación a través de las motoneuronas que inervan al nervio frénico, músculo, en este caso el diafragma. ¿Bien? Entonces ahí tienen los quimioreceptores. ¿Cuál sería lo más importante? ¿Lo que están aquí o lo que están acá? ¿Cuál es el más importante? El más importante son estos, lo que lleva el glosofaringio, ¿ya? Hacia el centro vulvar. Secundariamente es el que lleva el vago de acá, del callado carotídeo, los cuerpos aórticos, secundario. Pero estos sí son más importantes. ¿Y qué hay ahí en estos cuerpos? Hay unas células glómicas, glomus 2, glomus 1. ¿Quién es el responsable de sensibilizar el oxígeno en sangre? El glomus 1. Ahí debe decir glomus, no dice 1, pero es 1, ¿ya? Imagínenselo, ¿ya? El 2 tiene que ver con estructura, el mantenimiento del cuerpo. La integración. Todo depende del CO2. ¿Ya? Todo depende del CO2. Si aumenta el CO2, quiere decir que estoy ventilando bajo, estoy mal. Es un problema. Entonces agarro, baja el pH por aumento de protones, estimulo con los receptores periféricos y va a estimular la ventilación. Pero inmediatamente el CO2 pasa a la barrera hematoencefálica y estimulo a los centrales. ¿Quiénes son los centrales? Michel/Keloschke, ¿dónde están? Puro raquídeo. Y estimulo la ventilación. Una vez estimula la ventilación, retroacción, feedback negativo. No puedo seguir hiperventilando. Entonces todo está controlado. Ya hablamos de esto ya lo conocen. Esto sí es importante. Esto ya se llama girometría dinámica. El alumno ventila y le dice, haz un vir. Entonces el alumno inspira ahí. Y le dice, mantén el aire. Y ahora bote el aire en 3 segundos. Esto seguramente han hecho prácticas. Acá es primer segundo, 2 y 3. Este punto que ven acá es importantísimo. Es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y ese debe ser más del 70%. Si es menos del 70%, es EPOC, obstructivo, ¿ya? Obstructivo. Que puede ser asma, puede ser enfisema, puede ser bronquitis, qué sé yo. Para diferenciar de un asma de un enfisema, hay la prueba del salbutamol. ¿Han hecho eso no? En la guía estaba, creo eso. Se inhala el salbutamol y si responde es asma. Y si no responde es enfisema. Es facilísimo. ¿Bien? Y este punto que tiene los 3 segundos se le llama capacidad vital forzada. ¿Bien? Esto debe ser más del 80%.
Y tengo una relación que se llama la relación volumen expiratorio forzado al primer segundo con respecto a la capacidad vital forzada, más conocido como el índice Tifenov. Este índice es el primero a evaluar. Entonces, ¿cómo voy a evaluar una espirometría dinámica? Primero Tifenov, segundo hago este y tercero este. Y ahora van a entender por qué. Miren. Ya estos son los valores, que ya les he explicado, es lo mismo aquí. Vean esto. Tengo acá un paciente y tengo sus valores. Los valores no me interesan en cuanto a los litros, lo que me interesa a mí ahora es saber los porcentajes. Lo primero que voy a hacer es ver la relación 92, ¿sí? Está elevada. O es normal o es restrictivo, digo. Bien, me voy ahora. Capacidad vital forzada desde más de 80, 60, allá. Diagnóstico, enfermedad restrictiva. Me voy a este. Primero me voy siempre a la relación. 50. Ah, caramba, digo, o es obstructivo o mixto. Entonces comienzo a descubrir. Capacidad vital forzada 94, normal. Volumen expiratorio forzado, 52, allá, está disminuido. Normalmente desde más de 70. ¿Qué digo? EPOC. EPOC. Y el tercero, voy acá, 64. Ya, este puede ser obstructivo o mixto. A ver, disminuido, este es mixto. Entonces, siempre el diagnóstico, ¿cuál es? Primero, la relación, el índice Tifenov, y después voy a volumen expiratorio forzado primer segundo, y después capacidad vital forzada. ¿Está clarito o no? Son dos problemas que van a tener en el examen de eso. ¿Listo? Y para entretenerse, fin de semana, tienen el asma. Aunque ya ustedes conocen sobre algo, he hablado de sangre. ¿Se acuerdan de los APC, de las células dendríticas? ¿Qué hacían? Presentaban al antígeno, en este caso son alérgenos de alto peso o bajo peso. ¿A quién le presentan? A los linfocitos CD4. Y ya saben que los linfocitos CD4 hay los TH1 y los TH2. Los TH1 son los que eliminan intracelularmente, los TH2 extracelular a través de interleucinas anticuerpos. ¿Se acuerdan o no? A eso se refiere. ¿Y a quién va a activar? A los mastocitos, basófilos. ¿Se acuerdan o no? Eosinófilos. Entonces, la idea es que ustedes revisen aquí en New England Journal Medical el asma. Facilísimo. ¿Bien? Ahí están ustedes pensando en el examen. ¿Preguntas o dudas? Creo que hemos acabado a tiempo. Justo a las 10. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Está fácil, difícil. Revisen los exámenes. Y si quieren más exámenes, díganle a la delegada que me mande, me moleste y yo le envío. ¿Ya? Yo le envío para que ella les envíe. Mientras más exámenes rindan, mejor es. ¿Ya? Y primero no se metan al libro. Métanse primero a la presentación. Lo que no entiendan, métanse al libro. Porque si entran al libro, nunca van a salir. ¿Ya? Estrategia es primero lo que han hecho. Lo que no entiendan, al libro. Esta parte está buena en Gano, ¿ya? En Gano y en Rata, ¿ya? Gano y Rata. Métanse por ahí y van a ver que no van a tener problemas. Muy bien, los plumones, Alejandra, gracias.